¿Quién tiene la palabra? Señor Gómez Reino. Vamos allá. Buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días, buen día, señorías. Y, bueno, buen día, señor subsecretario de Estado. Intentaré ir rápido. En primer lugar, decir que, bueno, bajo nuestro punto de vista, estos presupuestos indican la inexistencia de una política de Estado para el sector agrario y ganadero. Su ministerio no hace otra cosa, básicamente, que gestionar recursos de la Unión Europea en este momento. En todo caso, sí que es cierto que hay que decirles que cada vez camuflan mejor los presupuestos y creo que eso es lo que están haciendo en estas partidas presupuestarias que nos encontramos. Pero, en todo caso, el presupuesto del ministerio se encuentra, y hay que recordarlo, un 9,4 por debajo de los presupuestos que tenía, por ejemplo, este mismo ministerio en el año 2012. De nuevo, como decía, el aumento, por ejemplo, de casi 90 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 70% de este incremento, tiene que ver con la liquidación de la PAC para el año 2018, por lo tanto, no es un mérito del Gobierno. Otros 21,3 millones de euros son incrementos en la partida 2, lo que quiere decir incrementos en lo que tiene que ver con personal, y nosotros nos alegramos porque estaban hasta ahora, bajo nuestro punto de vista, asfixiando al personal del Ministerio. En todo caso, esto no son inversiones en el sector primario ni en el mundo rural. Eso sí, continúan transfiriendo fondos a las sociedades estatales del agua para que ejecuten inversiones, poniendo de relieve, como siempre hacemos, que estas son sociedades que, sin duda, están en el punto de mira por su opacidad y por su falta total de transparencia. Por otra parte, lo que tiene que ver con las aportaciones del FEAGA o de FEADER, las previsiones del Estado en cuanto al volumen de recursos procedentes de la Unión Europea que llegan suelen pecar de ser excesivamente optimista a este respecto. Dos preguntas. En primer lugar, nos gustaría que nos explicara si estos cálculos que están haciendo en previsión el Gobierno, cómo afectará, por ejemplo, a estas previsiones cuestiones como que se resuelva el caso de la multa de 262 millones de euros por la mala aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos del periodo 2007-2013 y otros 12 expedientes abiertos en temas en este momento. Lo que es evidente, a nuestro juicio, es que mientras no tengamos una PAC, o hasta que ustedes no se decidan a hacer una política para el sector primario y el mundo rural diferente, no lograremos desatascar este ministerio. Pero, por las palabras de la señora Tejerina, parece que la propuesta es no proponer nada nuevo para que nada cambie y que se sigan beneficiando los mismos de siempre. En materia ambiental, su Gobierno vuelve a decepcionar. Después, seguro que en las siguientes comparecencias entraremos más en profundidad en esto, alineándose, parece, con tesis negacionistas al estilo de las de la administración Trump. Un ejemplo es el programa de calidad de aguas, cuestión esencial, a nuestro juicio, en un contexto de lucha contra el cambio climático, que se reduce un 12,9 con respecto al año 2017. Además, volvemos a poner de relieve en este caso que es sintomático cuando España tiene abiertos varios expedientes sancionadores por este tema en la Unión Europea. Por cierto, sí que le tengo que decir que como gallego y como coruñés concretamente, vuelve a ser sonrojante en lo que tiene que ver con la Ría do Burgo, que vuelven a poner 1 millón de euros y vuelven a hacer lo mismo que hacen siempre, proponer partidas presupuestarias que nunca se ejecutan. Lo hacen en este caso, que ya le digo, me interpela a mí como gallego, pero lo hacen en tantos otros. Un breve análisis de los programas que más nos preocupan al respecto de su comparecencia. Por una parte, el programa de competitividad y calidad de las producciones y los mercados agrarios. Nos preocupa pues que al menos en este caso de este programa lo presupuestado se gaste, como se ha dicho, y por lo tanto nos gustaría saber cómo van a abordar este programa y los gastos presupuestados a este respecto. En lo que tiene que ver con el programa de competitividad y calidad de la sanidad animal, respecto a la sanidad animal, un tema clave para el futuro de un sector que para nosotros es estratégico, que es el de la ganadería extensiva. Por fin parece que se empieza a afrontar el problema del control de la tuberculosis bovina sobre especies silvestres. En todo caso, se mantiene el presupuesto del año anterior. Y mientras seguimos pagando cada vez más indemnizaciones a los ganaderos, nos preocupa que no se focalice en algo que para nosotros es básico, como es la prevención. Respecto
A la sanidad animal se vuelve a mantener la misma previsión de gastos a pesar de casos como la silla fastidiosa, el triplete, la polilla o el temalteca de la patata, que están generando no solo una alarma justificada, sino además enormes pérdidas. Nos parece que, al respecto de la política de apertura comercial que ustedes apoyan, al menos debería llevar como mínimo un incremento en la dotación de actuaciones de vigilancia y control de plagas que no vemos reflejado en el presupuesto y que nos gustaría que nos explicara cómo van a abordar. Por otra parte, también, en lo concreto de este tipo de problemas, nos gustaría que nos explicara también cómo van a acometer la puesta en marcha del plan de contingencia y erradicación de la xylella fastidiosa, cuando mes a mes conocemos nuevos casos a lo largo de todo el territorio del Estado y nos parece que no se está ni de lejos abordando como se debiera. Respecto al programa de regulación de los mercados agrarios, nos sorprende que, siendo el tema de la transparencia y el buen funcionamiento de la cadena alimentaria un tema fundamental, tenga, a nuestro juicio, un presupuesto tan ridículo. Ya decimos que para nosotros la cuestión fundamental está en dotar a la AICA de recursos de una forma importante. Al respecto del programa de competitividad de la industria agroalimentaria y de la calidad alimentaria, bueno, este programa es clave para nosotros de cara al impulso de un sector innovador basado en la calidad, bien articulado con el resto de sectores y, sobre todo, con el territorio. A este respecto, consideramos que hay aspectos clave a impulsar a través de este programa, que no se está poniendo el foco sobre ellos. Nos referimos a la promoción de los circuitos cortos de comercialización, a la promoción de mercados locales, a la potenciación real de la comercialización diferenciada de los productos ecológicos o al fortalecimiento de la estrategia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas comprometidas. Y acabo ya, al respecto del programa de revisión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras, que es casi la única política agraria del Estado y de las pocas políticas de sostén de rentas. Bueno, nos parece que por una parte hay demandas de todo el sector, que además probablemente habría consenso en esta Cámara para abordar este tipo de asuntos y, sin embargo, se empeñan en mantenerlo congelada. Por una parte, en lo que tiene que ver que no hacen ningún esfuerzo, a nuestro juicio, para estudiar la posibilidad de implantar un plan de seguros nacional de seguros para la pesca, abordando temas como los seguros de mala mar. Y, por último, bueno, a lo que respecta a los problemas estructurales que tienen muchos de nuestros sectores, tampoco lo están abordando. Si no abordamos, pues probablemente en el sector de la leche nos veremos abocados al cierre de más de la mitad de las explotaciones en el conjunto del Estado, o sectores como la fruta del hueso o el sector de las hortalizas. A este respecto, ¿qué piensa hacer su Gobierno en relación a estos sectores concretos que le acabo de citar, la leche, las hortalizas o el sector de la fruta del hueso? En definitiva, y acabo ya, señor presidente, estamos ante un presupuesto claramente decepcionante, continuista y que no da salida a las legítimas demandas del sector, sobre todo en lo que tiene que ver con que sea un sector que dinamice nuestro medio rural como debiera. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, don Antonio Gómez Reino. Grupos que deseen intervenir para fijar posición.